Hoy vamos a ver cómo conceptos que estudiamos para la selectividad, como la química más básica, pueden resolver un asesinato. Vamos a meternos de lleno en un caso real donde la ciencia fue la única que pudo encontrar al culpable entre las cenizas. A ver, la pregunta es rara, ¿verdad? ¿Puede un incendio rendirse? O sea, un fuego lo que hace es arrasar con todo, crecer sin parar. Pero, ¿y si de repente, en plena faena, se para en seco? Pues esta es la pregunta que dejó locos a los investigadores y es la que da el pistoletazo de salida a todo este caso. Vale, nos vamos a Green Bay, en Wisconsin. Imaginemos la escena. Una mañana de febrero, un frío que pela. Un barrio tranquilo, una casa cualquiera, hasta que una vecina entra y se topa con un panorama desolador. Todo cubierto de hollín, oscuro, un silencio sepulcral. Y justo en medio del salón, el epicentro del desastre, un sofá calcinado. Y encima, el cuerpo de Sandy Maloney. A primera vista, todo apunta a un accidente terrible, ¿no? Un cigarro mal apagado, quizás. Atención a esto porque es la primera pista clave. Hay un reloj en la pared, de plástico completamente derretido. El calor fue tan brutal que lo fundió, clavando las manecillas a las 7:30. Esa es la hora a la que el fuego estaba en su punto álgido. Pero aquí es donde la cosa se pone rarísima. A ver, un fuego que derrite plástico pero que no quema el resto de la casa, no se extendió más allá del salón. Es como si se hubiera apagado solo. ¿Cómo es posible? Pues la respuesta, y esto es lo genial, no la tenía el CSI, sino un manual de química de primero. Venga, vamos a por la primera clave científica de este caso. Para entender por qué el fuego se rindió, hay que pensar en qué necesita para vivir. Es el famoso triángulo del fuego: combustible, o sea, algo que quemar, calor, la chispa y oxígeno. Pero, ¿qué pasa si le quitas uno de esos tres ingredientes? Aquí entra en juego un concepto clave, el reactivo limitante. Suena muy técnico, pero es súper fácil de entender. Imagina que estás cocinando. El reactivo limitante es simplemente el ingrediente que se te acaba primero. Y cuando se acaba, pues se acabó la receta. Da igual que te sobre de todo lo demás. Vamos a poner un ejemplo tontísimo, pero que funciona genial. Hacer sándwiches. Tienes pan para hacer 5 sándwiches, pero tienes queso para aburrir, para 100. ¿Cuántos sándwiches puedes hacer? Pues 5. En el momento en que se te acaba el pan, se acabó. El pan es tu reactivo limitante. Así de fácil. Vale, pues volvamos a la casa en llamas. ¿Qué teníamos allí? Combustible, a tope. El sofá, muebles, incluso vodka que se había derramado. Teníamos calor, el fuego ya había empezado. Pero la casa estaba sellada, puertas y ventanas cerradas. ¿Qué pasó? Pues que el fuego empezó a respirar todo el oxígeno de la habitación hasta que no quedó más. El oxígeno fue nuestro pan en la receta del fuego. Se convirtió en el reactivo limitante y el fuego sencillamente se asfixió. Ok, primer misterio resuelto. El fuego se apagó solo. Pero claro, esto en lugar de cerrar el caso, abre una puerta mucho más siniestra. Ahora dejamos la química del fuego y nos metemos de lleno en la biología del cuerpo de la víctima. Lo lógico, lo que pensó la policía de primeras, es que Sandy había muerto por inhalar el humo. Es lo más normal en un incendio. Pero la autopsia iba a contar una historia muy distinta. Una historia escrita no con tinta, sino con moléculas en su propia sangre. Y aquí llega el dato que lo cambia todo. Un número. 8%. Este es el nivel de monóxido de carbono que encontraron en la sangre de Sandy. Un 8%. Así de primeras igual no nos dice nada, pero para un forense que investiga un incendio, esta cifra es, bueno, es un grito. Esto es imposible. Mirad la diferencia, es que es brutal. Una persona que muere en un incendio suele tener más de un 70% de monóxido de carbono en sangre. ¡70! Sandy tenía un 8. Esto no es una pequeña diferencia, es un abismo. Y solo significa una cosa. Cuando el fuego empezó a soltar humo, ella ya no estaba respirando. ¿Y por qué este dato es tan rotundo? Pues por cómo funciona nuestra sangre. Tenemos una proteína, la hemoglobina, que es como el repartidor de oxígeno de nuestro cuerpo. Pero tiene un problema. Le gusta 250 veces más el monóxido de carbono que el oxígeno. Es como si el repartidor viera un paquete más atractivo y soltara a todos los demás para cogerlo. Si respiras humo, la hemoglobina se llena de monóxido de carbono y te asfixias. Que la sangre de Sandy estuviera prácticamente limpia de CO era la prueba del algodón. Entonces, la conclusión es demoledora y no admite discusión. 0 monóxido de carbono en sangre y además la tráquea limpia de hollín. Blanco y en botella. Sandy no respiró durante el incendio. Ya estaba muerta antes de que la primera llama prendiera. El fuego no fue un accidente, fue una tapadera. Y claro, esto lo pone todo patas arriba. La investigación da un giro de 180 grados. Ya no buscamos la causa de un accidente, buscamos a un asesino. Y para demostrar que el fuego fue provocado, hay que encontrar con qué se inició, hay que encontrar el acelerante.
Los patrones de las quemaduras en el suelo, la forma en que estaba todo quemado, sugería que alguien había echado un líquido para avivar las llamas. Así que, con mucho cuidado, recogieron muestras de los restos del sofá y directas para el laboratorio. El protocolo aquí es súper interesante. Meten los restos quemados en una lata y la sellan al vacío. Dentro ponen una tirita de carbón activo que actúa como una esponja para chupar cualquier gas o vapor que quede del acelerante. Luego, esa tira va a la máquina estrella del laboratorio forense. El cromatógrafo de gases. Pensemos que esto es como una carrera de obstáculos para moléculas. La máquina calienta la tira de carbón, los vapores se liberan y empiezan a correr por un tubo larguísimo. Cada molécula, según su peso y su química, corre a una velocidad distinta. Al final del tubo hay un detector que va diciendo, ha llegado una, ahora otra, y todo eso lo dibuja en un gráfico con picos. Cada pico es una sustancia, como una huella dactilar química. Y aquí, ¡zas!, otro giro de guión. El resultado del cromatógrafo es negativo. No hay gasolina, ni queroseno, nada de lo típico. Pero los investigadores se fijaron en un detalle de la escena. Había varias botellas de vodka. ¿Y si el acelerante no fuera gasolina, sino alcohol? El vodka arde muy bien y tiene un problema para los forenses. O se quema del todo en el fuego, o se evapora sin dejar casi rastro. Vale, recapitulemos un momento. Tenemos todas las piezas del puzzle. 1. Un fuego que se apagó solo por falta de oxígeno. 2. Una víctima que ya estaba muerta cuando empezó el incendio. 3. Un posible acelerante, el alcohol, que es casi un fantasma a nivel químico. Es hora de juntar todo y ver quién está detrás. Y todas las pruebas, tanto las circunstanciales como las científicas, apuntaban en una única dirección. John Maloney, el exmarido de Sandy. Y aquí viene la ironía más cruel de todas. John Maloney era policía. Y no solo eso, había recibido formación en investigación de incendios. Sabía perfectamente cómo usar un acelerante para crear un rastro de fuego. Este es el resumen perfecto del caso. El plan del asesino era usar la ciencia a su favor, usar el fuego para borrar las huellas del estrangulamiento. Pero su plan tenía agujeros garrafales. Cometió un error de química de libro, se olvidó del reactivo limitante del oxígeno, y el fuego que debía destruir las pruebas se le apagó. Y cometió un error de biología de primero de carrera, no contó con que la hemoglobina de la sangre de Sandy le delataría. Creyó que podía engañar a la ciencia, pero la ciencia, bueno, a la ciencia no se la engaña. Al final, es como dijo uno de los investigadores. La autopsia es la forma en que los muertos hablan. Y en este caso, no solo habló la autopsia. Hablaron la química, la física y la biología. Y todas contaron la misma historia, demostrando que, cuando se trata de encontrar la verdad, no hay testigo más imparcial ni más elocuente que la ciencia.